Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de estudiar tu palabra y aprender por medio de ella de ti. Te pido, Padre, que estés con nosotros en este estudio, que ilumines nuestras mentes, nos des claridad tanto de pensamiento como de palabra y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros y abrazar la verdad de tu palabra. Te pido por cada persona que vea este tema para que tú también le ayudes, Señor, a comprender lo que es importante comprender para su vida. Te pido, Dios, que seas con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema de hoy se titula Tu hermano mayor. Y es un tema basado en la historia de José y sus hermanos, ¿verdad? Y su padre Jacob. Y la familia de Jacob era una familia numerosa, ¿verdad? Tenía muchos hijos. Y, y estos hijos no fueron hijos ejemplares, ni tampoco fueron hermanos ejemplares entre ellos. Esto lo conocemos, o ¿verdad? La mayoría de nosotros lo conocemos. Pero José, que era de los menores, el penúltimo de los hijos de Jacob, tenía un lugar especial en el corazón de su padre, y sus hermanos desarrollaron envidia. Y esto es lo que nos duele de esta historia, ¿verdad? Ver hermanos mayores que miran con desprecio y desagrado a su hermano menor. Y por ese lado es una historia muy triste, ¿no? Lo que hicieron sus hermanos con José. Porque nosotros cuando pensamos en hermanos mayores, hermanos menores, yo por lo menos soy un hermano menor, tengo una hermana mayor que no es mucho mayor que yo, solamente un año y medio, año y medio. A pesar de no haber mucha diferencia de edad, yo sí me sentí muchas veces protegido y cuidado por mi hermana. En diferentes circunstancias me sentí cuidado por ella. En la escuela, si yo me metía en problemas, ella se metía para defenderme, para ayudarme, etc. Y son cosas que a uno le cuesta a veces pensar. Uno que mira a su hermano mayor como alguien con quien uno puede contar en las buenas y en las malas. Es triste que en el caso de José, sus hermanos mayores fueran malos, ¿no? Que lo trataran con desprecio e hicieran con él lo que hicieron. Y tiene que haber sido un dolor muy grande en el corazón de José el ver lo que sus hermanos estaban por hacer con él o hicieron con él. Tiene que haber causado un dolor inmenso. La historia de José nos dice que los hermanos lo querían matar. Cuando él fue enviado por su padre para ver el estatus de sus hermanos, esa última vez que Jacob lo vio, lo envió para que verificara a sus hermanos, y ellos lo vieron y lo querían matar y estaban planificando matarlo, pero terminaron vendiéndolo para no cargar sus conciencias con la sangre de su hermano. De hecho, esa fue la idea, ¿no? Y leemos que se propuso vender a José. Lo leemos allá en Génesis 37, versículos 26 y 27. Génesis 37, versículos 26 y 27 nos dice así: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Así que Judá se le ocurre venderlo para no matarlo y ensuciar sus manos con la sangre de su hermano. Así que para aplacar un poco sus conciencias y no tener esa sangre constantemente en sus conciencias, pues a él se le ocurre, pues vamos a venderlo.
Y ellos, pues, de haberlo metido en una cisterna, ¿verdad? En un pozo, eh, pues lo vendieron a unos ismaelitas que iban pasando, que iban de camino en caravana hacia Egipto, y se lo vendieron y pues allá se llevaron a José y lo vendieron como esclavo en Egipto. Lo interesante es que Rubén, el hermano que era el mayor de todos, estaba planificando sacar a José en secreto y liberarlo. Y cuando él volvió, que no encontró el muchacho, este, entró en crisis porque pensó que algo le había pasado y, y no sabía qué habían hecho con él. Y ahí fue que se enteró que lo habían vendido. Y lo primero que dice Rubén es, ¿cómo voy a ir a donde mi padre así? ¿Cómo iré a donde mi padre? Ahí es que traman todos ellos tomar sus vestiduras de colores que Jacob le había regalado y mancharlas con sangre de un animalito y llevársela a su padre y que su padre pues pensara que José había muerto, que algo le había sucedido. Y de esa forma encubrir su pecado, lo que ellos habían hecho con su propio hermano. Y esto tiene que haber sido un shock, ¿verdad? Esto tiene que haber sido un dolor profundo e impactante para José, que tus propios hermanos mayores te vendan como esclavo. Y ser separado para siempre de tu familia, ir a tierras lejanas, extranjeras, donde se habla otro idioma y ser vendido allí como esclavo. Y estos hermanos de José tendrían que lidiar para siempre encubriendo su pecado, mintiendo para tapar su pecado y su mentira. Serían esclavos, ellos mismos serían esclavos de lo que ellos hicieron. Lo interesante es que cuando hicieron todo lo que hicieron, ellos estaban pensando en ellos mismos librarse de José para que no les molestara más su presencia, pero no pensaron en el dolor que esto le ocasionaría a su padre Jacob. Y muchas veces nosotros, cuando actuamos mal, cuando pecamos, pocas veces reflexionamos sobre el dolor que nuestras acciones le ocasionarían o le van a ocasionar a nuestro padre. El ver que le hacemos daño a un prójimo, que le hacemos daño a nuestra familia, que le hacemos daño a nuestros hijos. El que nos hacemos daño a nosotros mismos lastima el corazón de nuestro Padre Celestial y pocas veces reflexionamos sobre el dolor que nuestro pecado causa a nuestro Padre. Y ellos tuvieron que volver a donde su padre y ver a su padre beberse las lágrimas en sufrimiento y dolor por lo que él pensó que fue la pérdida de su hijo José. Y leemos en Génesis 37, versículos 34 y 35, para tener una idea de la profundidad del dolor de Jacob. Leemos lo siguiente. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos y se enlutó por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Qué triste escena, ¿no? Un padre con el corazón desgarrado, manifestando externamente al desgarrar sus ropas cómo estaba su corazón en ese momento. Su corazón estaba desgarrado y no había consuelo para él, no había consuelo de ninguna forma. Sus hijos y sus hijas trataron de consolarlo y él declara que él sufriría la pérdida de su hijo hasta la sepultura. Increíble, ¿no? Esto me hace recordar a mi abuelita, la mamá de mi papá. De hecho, ahorita estábamos hablando acerca de ella. Yo recuerdo una vez yo acostado con ella en la cama de ella. Ya habían pasado años después de la muerte de mi tío, su hijo menor, y que era el que todavía vivía con ellos, con mi abuelo y mi abuelo. Y mi abuela me dijo, eso es un dolor que no se va.
Todos los días yo lo lloro, todos los días yo lo sufro, todos los días yo me acuerdo de él y brotan lágrimas de mis ojos, es un dolor que no se va. Y solamente aquellos padres que hayan pasado por una pérdida tan dolorosa de un hijo pueden comprender el dolor que sintió Jacob en esto, ¿verdad? En esta instancia cuando pensaba que su hijo José había muerto. Y todos esos hermanos de José, todos esos hijos de Jacob estaban pasmados, estaban en shock, no sabían cómo lidiar, trataban de consolar a su padre, buscaban la manera de aliviar su dolor y no había manera. Y precisamente a Judá, que fue el que sugirió venderlo, le toca, en el siguiente capítulo, el capítulo 38, le toca experimentar en carne propia con lo que es la pérdida de un hijo, y no solamente de uno. En el caso de él, perdió dos. Tenía dos hijos, uno se llamaba y Onán, y ambos murieron. Y Judá le tocó en carne propia experimentar lo que era la pérdida de un hijo. Mientras tanto, esto pasaba, mientras se relata lo que pasó con los hijos de Judá en el capítulo 38 de Génesis, también se nos cuenta que José llega a Egipto, es vendido a Potifar, y todo lo que, ¿verdad? Todo lo que toca a José es prosperado y es bendecido, porque la bendición de Dios está con José. Y allí se convierte en el mayordomo de la casa de Potifar. Y cuando parecía estar subiendo y subiendo y subiendo ante los ojos de todos, cae en la cárcel por mentiras de la esposa de Potifar. Y en la cárcel, estando en un punto aparentemente más bajo, también comienza a prosperar. Y lo hacen jefe allí de la cárcel, o lo ponen allí como administrador también allí en la cárcel. Allí conoce al copero y el panadero del rey, y unos años más tarde llega a estar delante del faraón interpretándole los sueños, y faraón lo hace gobernador de toda la tierra de Egipto, y lo coloca en una posición muy exaltada, ¿no? Y todo esto ocurrió, ¿verdad? Pasaron años, ¿no? Ya José tenía 30 años cuando lo sacaron de la cárcel, y pues iban a haber 7 años de prosperidad y después iban a haber 7 años de hambruna. Y fue durante los 7 años pasaron 7 años después de que salió de la cárcel, con los 7 años de prosperidad. Ahí ya José tenía 37 años, y fue en los primeros años de hambruna cuando sus hermanos fueron a comprar trigo y alimento, ¿verdad? Grano a Egipto. Y Jacob los mandó para allá para que compraran grano. Y leemos el capítulo 42 de Génesis, del versículo del 1 al 4. Dice: y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay alimentos en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: para que no le acontezca algún desastre. Vemos que Jacob vivía todavía con el dolor profundo de la pérdida de José, tanto así que se aferró a Benjamín y se refugió para buscando consuelo en Benjamín, que era el único hijo que le quedaba de su esposa amada Raquel. Y no quiso enviar a Benjamín por miedo a que le aconteciera algo semejante a lo que le pasó a José. Así que él no tenía reparo en enviar a los 10 mayores de sus hijos, pero a Benjamín no lo quiso enviar. Así que Jacob mismo inicia una serie de eventos, ¿verdad?, al enviar a sus hijos a Egipto, que van a terminar con
el reencuentro entre Jacob y José, que es una escena hermosísima. Pero lo que queremos ver es cómo estos hijos de Jacob van a ir entonces de camino a Egipto para buscar alimento, y de esa manera se encuentran con José. Cuando ellos llegan allá a la tierra de Egipto, ellos se inclinan ante el gobernador de Egipto, y ellos no reconocen a José, pero José sí los reconoce. Y verdad, mi propósito no es, el propósito de este estudio no es contar toda la historia, pero allí José, para sacar la verdad de ellos, a ver si habían cambiado, a ver si había cambiado su corazón, antes de revelarse, como, ¿verdad?, su verdadera identidad ante sus hermanos. Él busca conocer el corazón de ellos. Y allí, él se queda o sea, primero los metió en la cárcel acusándolos de espías, luego él se queda con Simeón y envía a los demás de vuelta a su casa para que le traigan a su hermano menor, para que así él pueda corroborar que la historia que ellos le dijeron era cierta y que no eran espías. Él sabía que no eran espías, pero está buscando también saber si que su hermano menor está vivo y que no sufrió algo semejante a lo que él sufrió, y ellos no le hicieron un daño similar al que le hicieron a él. Quería saber que su hermano menor no fuera víctima de sus hermanos, y entonces les dijo que no les devolvería a Simeón a menos que ellos volvieran con Benjamín, y que si no volvían con Benjamín, que ni siquiera se presentaran delante de él, que ni se atrevieran a presentarse delante de él. Cuando ellos vuelven allá a donde su padre Jacob, le cuentan lo sucedido. Cuando él ve que no está Simeón, le cuentan lo que ocurrió, y Jacob entró en crisis, y él no quería dejar ir a Benjamín, porque decía, vaya yo a perder a Benjamín, voy y pierdo a Simeón, ya perdí a José, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y dijo que de ninguna forma dejaría ir a Benjamín. Y leemos las palabras de José cuando los despidió en Génesis 42, versículos 19 al 21. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos ya estaban reflexionando sobre lo que ellos habían hecho anteriormente y entendían que era un castigo, lo que ellos estaban experimentando en ese momento, y todas esas acusaciones que se estaban levantando, ellos lo veían como un castigo por lo que ellos le hicieron a José. Así que todo esto hizo que sus conciencias revivieran en cuanto a sus acciones para con José. Y allá llegaron y le contaron a Jacob todo lo que ya mencionamos, ¿verdad? Que tenían que volver con Benjamín, si no, no le soltaban a Simeón, que ni se atrevieran a ir a pedir alimentos si no volvían con su hermano Benjamín. Y Jacob inicialmente dijo que no iba a dejar ir a Benjamín, pero ¿qué ocurrió? Se quedaron sin alimentos nuevamente, se les acabó el alimento que ellos habían comprado, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero nos dice en Génesis 43, verso 2, lo siguiente: y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Interesante es que ahí sus hijos comienzan a decirle, padre, pero es que ¿acaso tú no recuerdas lo que nos dijo el gobernador de Egipto, que no volviéramos si no era con Benjamín? No nos podemos presentar allí sin él. Y Jacob entró nuevamente en una lucha increíble, y en el versículo 8 vemos algo interesante que Judá dice. Vamos a leer el 8 y el 9 del capítulo 43 de Génesis. Entonces Judá dijo a Israel su padre,
Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo lo fío, a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo devolviere y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpable todos los días. Y aquí hay algo bien interesante. Judá es quien se hace fiador de su hermano Benjamín. Y él le dice a su padre: dame al muchacho a mí, yo soy responsable de él, tú me pedirás cuenta a mí sobre él, y si yo no lo devolviera y lo pusiera delante de ti, yo seré el culpable todos los días. Así que aquí vemos cómo Judá salió como fiador de su hermano Benjamín, como responsable, como cuidador, como aquel que garantizaba que ese hijo volvería a estar delante de su padre. Y nos llama la atención que sea Judá el que hace esto, porque recordemos que fue Judá el que propuso vender a su hermano inicialmente, a José. Luego Judá le toca experimentar en carne propia lo que fue el sufrimiento de la pérdida de hijos de su padre. Él no solamente lo ve y conoce el sufrimiento de su padre porque vio a su padre beberse las lágrimas en dolor, sino que también él le tocó perder 2 hijos y él sabe cómo se siente un padre cuando pierde hijos. Él conoce el corazón de su padre y él decide ponerse como fiador de su hermano. Interesante. ¿Qué ocurre? Pues finalmente Jacob accede a que se lleven a Benjamín y dice: si voy a ser privado de mis hijos, pues que sí sea, pero pues lo entrego. Allá llegaron los 10 hermanos de José, o los 11 hermanos de José, ¿verdad? Los 10, perdón, 9, porque uno se había quedado preso. Simeón estaba en la cárcel. 9 habían llegado con Benjamín, y con Benjamín eran 10 entonces, y llegaron allá a encontrarse con José para comprar alimentos, y dice que José vio a Benjamín, lo reconoce, finalmente le suelta a Simeón y prepara un banquete, y en este banquete le da mucho alimento, más porción a Benjamín que al resto, también para probar a ver si había envidia, pero esta vez ellos no mostraron ningún tipo de envidia. Estaban asombrados porque los había sentado en orden de mayor a menor. Estaban sentados todos en la mesa. Y, ¿verdad? Y entonces aquí hace una última prueba, y fue que puso su copa, la metió dentro del saco de Benjamín, y luego cuando ellos se están yendo, después de haber buscado alimentos, los hombres del gobernador, ¿verdad?, de José, los alcanzan y los acusan de haber robado una copa. Ellos dicen que no, que muera, que quede preso, que reciba el castigo a aquel que la robó, que ellos no son ladrones. Y cuando comienzan a verificar cada uno de los sacos, la copa estaba dentro del saco de Benjamín, y les dicen que se lo tienen que llevar. Y allí, pues ellos deciden volver delante de José humillados y se postran delante de él en humillación. Lo interesante es lo que ocurre con Judá, quien había salido fiador de su hermano Benjamín. Nos dice el versículo 14 del capítulo 44 de Génesis, Génesis 44, 14, dice así: y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. El 18 y 19 dice así: entonces Judá se llegó a él y dijo: te ruego, señor mío, que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como el faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Está diciendo: usted fue el que comenzó a preguntarnos esto, y nosotros siempre le hablamos con la verdad. Y ahí comenzó a hacerle la historia, un resumen de lo que ocurrió. Y eventualmente Judá se ofrece como sustituto por su hermano. Está diciendo: yo me quedo por él, deja ir al muchacho, yo tomo su lugar.
lo que se supone que le acontezca a él, que me acontezca a mí. Y leemos desde el versículo 31 al 34 unos versículos pero muy conmovedores. Leemos el versículo 31 al 34 de Génesis 44 lo siguiente: sucederá que cuando él no vea al joven, haciendo referencia a Jacob, a su padre, cuando él no vea al joven, morirá. Y tus siervos, es decir, los hijos de Jacob, harán descender las canas de tu siervo Jacob, nuestro padre, con dolor a la sepultura. Porque tu siervo, es decir, Judá, salió por fiador por el joven con mi padre, diciendo: si no te lo volviere, entonces yo seré culpable para mi padre todos los días. Te ruego pues que quede ahora tu siervo por el joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo iré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y aquí hay algo muy profundo, y es que se nos presenta a Judá ofreciéndose como fiador de su hermano menor Benjamín. Y dice: yo tomo el lugar de él. Yo tomo el lugar de él. Y la razón que da por la que él se convierte en fiador de su hermano es que él no podría presentarse delante de su padre sin el joven. ¿Por qué? Porque Judá no podría soportar el dolor que esto le causaría a su padre. No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y es bien interesante que Judá es ancestro de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, cuando se encarna, viene de la tribu de Judá, precisamente de la tribu de Judá. Esto lo confirma tanto Mateo capítulo 2 y Lucas capítulo 3, donde se nos presenta la genealogía de Jesús, y las dos nos prueban que venía de la tribu de Judá. También las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento nos decía que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Por ejemplo, en Miqueas 2, Miqueas 5:2, donde dice: tú, Belén Efrata, pequeña entre los hijos de Judá, de ti saldrá, ¿verdad? El Mesías vendría de Belén, pero de Judá. Entonces, tenemos como de la tribu de Judá vendría Jesús. Jesús es descendiente de la tribu de Judá y heredero al trono de David, o del trono de David. Y es interesante también que Jacob, en el capítulo 49 de Génesis, cuando menciona o hace mención de una bendición sobre Judá, dice que el cetro de Judá no será quitado de sobre sus hermanos, y de él saldría, o sea, dice que ese cetro permanecería hasta que venga Silo, que es un nombre también que se le otorga al Mesías. Así que es muy interesante cómo se presenta al Mesías prometido viniendo de Judá. ¿Y por qué menciono que Jesús era de Judá, de la tribu de Judá? Porque la obra que Jesús hizo de tomar el lugar del pecador es una obra muy similar, que puede ser comparada con lo que hizo Judá al tomar el lugar de su hermano Benjamín, convertirse en fiador de su hermano. Miren lo que nos dice 1 Pedro 3:18. Porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice que el justo, Cristo, padeció por los injustos. ¿Con qué propósito? Para poder llevarnos a Dios, para que nosotros pudiéramos estar de vuelta con el Padre. En 2 Corintios 5:21 leemos lo siguiente: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Cristo decide tomar nuestro lugar, hacerse pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia
de Dios en él. Lo que vemos es Cristo como fiador, como sustituto. En 1 de Pedro 2:24 leemos lo siguiente: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Vemos que Cristo recibió el golpe del pecado, la paga del pecado fue sobre él para que no fuese sobre nosotros. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que motivó al Hijo de Dios? ¿Qué es lo que motivó a Cristo para que tomara nuestro lugar? Nosotros podríamos reflexionar en la historia de Judá y ver que lo que motivó a Judá fue conocer el corazón del Padre, conocer el dolor que el Padre sentía al haber perdido a José, y no querer ver a su padre sufrir ese mismo dolor que lo llevaría a la sepultura. No poder contemplar más el dolor de su padre, o no querer contemplar ese dolor tan profundo que su padre sintió en la pérdida de José, es lo que mueve a Judá a ofrecerse como fiador por su hermano. Si bien es cierto que podrían haber lazos de amor que lo unieran con ese muchacho, también es cierto que el conocer el dolor de su padre y el amor que su padre tenía para con sus hijos, y ese dolor inmenso que le causó a Jacob el haber perdido a José, se convierte también en un motivador para Judá, para él ofrecerse por su hermano y no querer volver a casa si no es con su hermano, por no ver el dolor que la pérdida de un hijo le ocasionaría a su padre. Así también nosotros podemos confirmar que hay una doble motivación en Cristo. O sea, no solamente Cristo a nosotros como sus hermanos menores, no solamente su amor por nosotros los motiva a ofrecerse en nuestro lugar, sino también que el conocer el corazón del Padre, una gran motivación para que Cristo tome nuestro lugar. Y esto lo confirmamos con varios versículos de la Biblia. Miren cómo dice Juan 8:55. Dice: y no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentirosos. Mas le conozco y guardo su palabra. Que él está diciendo que él conoce a su Padre, él conoce a Dios su Padre. Juan 17:25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí Cristo confirma que aunque el mundo no le conoce, Él le ha conocido. Y también en Mateo 11:27 leemos lo siguiente: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Aquí se nos dice que nadie conoce al Padre, ninguno, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Cristo conoce perfectamente el corazón de su Padre. Y como Él conoce el corazón de Dios, sabe cuánto ama a Dios a cada uno de sus hijos. Y solo Cristo, no los ángeles del cielo, solo Cristo, el Hijo de Dios, que conoce al Padre y es quien da a conocer al Padre, es quien único conoce y comprende el sufrimiento que le trajo inicialmente la rebelión de los ángeles en el cielo al Padre, y es quien único comprende cuánto dolor experimenta el Padre cuando la raza humana se rebeló contra Él. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, deciden desobedecer, solamente Cristo entendía cuánto dolor esto proporcionaba al Padre, cuánto dolor esto producía en el corazón del Padre. ¿Por qué Cristo lo sabía? Porque ya lo había vivido. Ya él había visto a su Padre sufrir la gran pérdida de muchos hijos en el cielo. Los ángeles que se rebelaron causaron un dolor y un vacío profundo en el corazón del Padre. Porque los ángeles son hijos de Dios. Así nos lo revela el libro de Job, donde se nos presenta que los ángeles son hijos de Dios. Y de hecho, cuando habla de que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, entre ellos dice que fue Satanás.
Él era un hijo de Dios que se rebeló y se convirtió en el adversario. Y esto produjo un profundo dolor en el corazón de Dios. Y solamente Cristo, quien es el único que conoce perfectamente el corazón de su Padre, puede entender el dolor que esto produjo en el corazón de su Padre y puede también comprender, una vez la raza humana se revela, cuánto dolor le ocasionaría a su Padre el perder a sus hijos recién creados, Adán y Eva, y toda la raza humana, ¿no? Así como Judá vio sufrir a su padre por José, y él mismo experimentó la pérdida de sus hijos y supo en carne propia lo que se sentía esta pérdida, y esto lo llevó a ofrecerse como fiador. Cristo vio el sufrimiento de su padre y participó del sufrimiento de su padre. Y cuando el hombre pecó, Cristo se convirtió en su fiador. ¿Por qué? Porque no quería quedarse en casa viendo a su padre beberse las lágrimas y sufrir de dolor, sino que decidió salir en rescate de aquellos que su padre amaba tanto. Y Cristo nos ama, pero su amor para con nosotros es la manifestación visible de su amor por su Padre. Por eso la palabra de Dios nos dice que el que no ama a su prójimo a quien ve, no ama a Dios a quien no ve. Es decir, el amor a Dios se manifiesta y se extiende y se ve de forma visible en el amor al prójimo y en el amor a nuestros hermanos. Un hijo manifiesta amor hacia su padre cuando ama a sus hermanos. Por eso leemos en Juan capítulo 10, versículos 14, 15, 17, 14, 15 y 17, Jesús hablando del buen pastor, él dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi alma por las ovejas. Es el hecho de que Cristo conoce al Padre lo que hace que Él ponga su alma por las ovejas. Él conoce el amor del Padre. Él sabe cuánto el Padre nos ama. Y como Él sabe cuánto el Padre nos ama y conoce el corazón del Padre, Él decide poner su vida por las ovejas. Es decir, se convierte en fiador de las ovejas que tanto ama su Padre. Y versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. No es que el Padre no lo amara antes, es que el Padre siente un deleite, siente una felicidad profunda al ver que su Hijo unigénito, que conoce su corazón, por voluntad propia decide salir en rescate de sus hijos que Él tanto ama también. Y esto llena el corazón del Padre de delicia y de contentamiento, porque ese hijo que lo conoce, da a conocer su amor al salir en rescate de sus hermanos menores, ¿no? Y cuando nosotros reflexionamos en cuanto a la obra de Cristo y lo que hizo Cristo de convertirse en nuestro fiador, y lo vemos tanto en su amor por nosotros como en su amor por su Padre, siendo el amor por su Padre la fuente, ¿verdad?, el origen de esta acción, y su amor por nosotros siendo una extensión, ¿verdad?, una amplificación, sí, una extensión de este amor por su Padre. Nosotros pensamos y no podemos dejar de reflexionar en nuestro amor para con nuestro prójimo. ¿Cuánto amamos a Dios, nuestro Padre? ¿Realmente lo consideramos un Padre amante? ¿Conocemos su corazón? ¿Conocemos cuánto el Padre sufrió al perder a todos esos ángeles en el cielo, que eran sus hijos? ¿Conocemos cuánto ha sufrido al perder a tantos y tantos a través de la historia de este mundo? Solamente Cristo comprende esto plenamente. Pero según nosotros vamos comprendiendo, aunque sea un vestigio, aunque sea un poquito,
que tengamos una vislumbre de cuánto dolor esto ocasiona a nuestro Padre, porque su amor es tan inmenso. Según nosotros vamos comprendiendo esto, ¿acaso nosotros nos atreveremos a volver a casa sin nuestro hermano extraviado? ¿Acaso nos atreveremos a llegar sin nuestros hermanos y no nos va a importar el dolor que esto va a ocasionar a nuestro Padre? Esto me hace reflexionar en la historia del hijo pródigo, donde uno de los dos hermanos, ¿verdad? Uno de los dos hijos que tenía este señor, este hacendado, este dueño de hacienda, decide irse, tomar lo que le pertenece. Él pide la herencia en vida, muy posiblemente se tuvo que vender parte de las posesiones para poder darle la parte que le correspondía a este muchacho. Él se va, dice que vive su vida perdidamente, despilfarró todo cuanto tenía y en casa se quedó el otro hermano. Y todos los días este padre se asomaba y miraba a ver si su hijo volvería. Y esto lo sabemos porque cuando el muchacho decidió volver para pedir ser un siervo, ni siquiera un hijo, porque él sentía que no era digno de ser llamado hijo, a lo lejos su padre lo vio y de lejos corrió hacia él. Esto nos deja saber que había una espera, había una esperanza de que este hijo volviera a pesar de que se había comportado como se había comportado. Y este padre, sin saber de su hijo cómo estaría, cuál sería su condición, este padre sufrió grandemente la pérdida de este hijo. Cómo este hijo se fue de la casa, se fue lejos para vivir desconectado de su padre, desconectado del hogar, y donde él estaba bien y tenía todo y no le hacía falta nada, para vivir perdidamente. Y cuando había llegado a su punto más bajo decidió volver. Este padre que había estado sufriendo sintió un gozo inmenso cuando vio que su hijo había vuelto a la casa. Y lo que reflexionamos es sobre el otro hermano, ¿no? El otro hermano se molesta porque se hace fiesta por su hermano. Él no quería entrar. Se molestaba que su padre se regocijara tanto porque su hermano había vuelto. Y se pone a quejarse de que a mí nunca me han hecho fiesta, ni tampoco me han dado un corderito para que yo haga fiesta con mis amigos, o un becerro. Y comienza a compararse y a quejarse. Y esto muestra a un hermano que estaba en casa, pero no estaba en casa. O sea, se comportó más como un siervo que como un hijo. Él veía a su padre sufrir por su hermano, pero él nunca hizo nada para buscar a su hermano. Nunca hizo nada para aliviar el dolor de su padre. Él no compartió el dolor de su padre. Él no compartía el corazón de su padre. Él estaba allí simplemente por los beneficios que él pudiera obtener de permanecer allí. Pero su corazón estaba lejos del corazón de su padre. Y en la medida que nosotros comprendemos que nosotros somos ese hermano menor que se extravió, que debió estar preso, como en el caso de Benjamín, y que nuestro hermano mayor tomó nuestro lugar y lo tomó debido a que Él nos ama y en primera instancia debido a que Él conoce el corazón del Padre y cuánto el Padre nos ama y cuánto dolor le ocasionaría el Padre el perdernos para siempre. Hubo un riesgo que Él tomó, ¿verdad?, al hacerse nuestro fiador. Y a la medida que nosotros comprendemos eso, nosotros vamos conociendo el corazón de nuestro Padre y conociendo el corazón de Dios y su amor por cada uno de nosotros vamos a replicar ese amor para con otros. Y así como Cristo se convierte en fiador de sus hermanos y no quiere volver a casa y dejó su hogar celestial para venir a buscarnos a riesgo de eterna perdición, nosotros mismos no vamos a vivir vidas preocupadas y obsesionadas con la salvación propia,
porque ya hemos conocido que Cristo tomó nuestro lugar y vamos también a replicar eso y vamos a vivir vida buscando, podríamos decir, rescatar a nuestros hermanos que todavía no conocen el corazón de nuestro Padre, y nosotros que hemos comenzado a conocerlo, queremos que otros lo conozcan y que asimismo nadie quiera volver a casa sin su hermano. Y de esta manera evitar un dolor más profundo en el corazón del Padre. No sé, yo espero que haya sido claro el mensaje que hemos querido compartir. Yo espero que podamos reflexionar en cuanto a qué nos motiva, o sea, qué nos motiva a compartir la palabra de Dios, qué nos motiva, ¿acaso estamos buscando beneficio propio o conocemos el corazón de Dios? Conocemos el corazón de Dios y así como Cristo no quiere que su Padre vuelva a experimentar el sufrimiento que experimentó desde que surgió el pecado, que así mismo la motivación sea aliviar el corazón de nuestro Padre y traer gozo al corazón de nuestro Padre al volver a casa con nuestros hermanos. Que esa sea la motivación, que no sea cuestión de ganar la estrella en la corona para ostentar más gloria en el cielo, que nuestra motivación no sea lo que Dios me pueda dar a mí, que nuestra motivación sea el amor, el amor. Que sea el amor de Cristo lo que nos impulse, lo que nos motive, lo que nos empuje, lo que nos mueva, ¿no?, en nuestro diario vivir. Nada, esa era la reflexión que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Espero que les sirva en su experiencia cristiana, en su experiencia en su caminar conociendo a Dios. Recordemos siempre, el Padre nos ama tanto que su corazón sería destrozado si nos pierde. Y Cristo, movido por ese amor, porque conoce ese amor tan profundo que Dios tiene para con nosotros, sale a buscarnos, a rescatarnos y traernos de vuelta a su Padre para alivianar y para sanar y para aliviar y quitar el dolor que siente el corazón de Dios al perder a sus hijos. Que conociendo este amor seamos imitadores de Cristo, que seamos imitadores de nuestro hermano mayor, Jesucristo, el Señor. Te invito a orar. Padre y Dios del cielo, gracias por tan grande amor. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesús. Gracias por haber accedido a su petición de ser nuestro fiador. Gracias porque por medio de Él conocemos tu corazón, conocemos tu amor. Y gracias porque no nos dejaste a la deriva, porque te importamos y porque verdaderamente eres un Padre de amor. Te queremos pedir en esta hora, Señor, que sea siempre tu amor lo que motive nuestras acciones, nuestro accionar cada día, y vivamos siempre para glorificar tu nombre. Estas cosas las agradecemos, Padre, y las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén.